Bueno, la semana pasada estuvimos viendo si existe Dios, ¿no? Esa fue la pregunta. Y repasamos dos argumentos que son bien conocidos, que uno de ellos es el argumento de cosmológico, ¿no? Y el segundo, el diseño inteligente. Hoy día vamos a ver un tercer argumento y vamos a prepararnos para ello, ¿ya? Nosotros estuvimos viendo que al ver el cosmos, es decir, toda la creación, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, podemos observar que existe realmente un generador de todo lo que nosotros vemos, que va más allá incluso de lo que nosotros vemos, ¿no? Ahí nuestro hermano nos contaba, digamos, del- de la NASA, como la semana pasada estuvo lanzando, digamos, las últimas imágenes, las más recientes, digamos, del telescopio, en las profundidades del universo. O sea, son insondables y eso ahí se nos viene a la mente, digamos, textos como los mencionados en el libro de los Salmos, ¿no? Insondables son las profundidades del Señor. Y estuvimos viendo que todo eso viene a base de ciertas leyes, ¿no? Vimos la ley de la causa y el efecto, vimos la ley de la termodinámica aplicadas, digamos, a la observación, y al tener esta observación nos damos cuenta que efectivamente hay una mano divina detrás de todo. También nos dimos cuenta de que todo está perfectamente ordenado, ¿ya? Y en un equilibrio que es muy perfecto. Y exige la mano de un diseñador. Y detrás de este diseño está Dios y lo que llamamos nosotros el diseño inteligente. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a irnos a otros aspectos, ¿no? Vamos a ver lo que es conocido como el argumento moral. Lo que estoy haciendo ahora va a ser un pequeño, me estoy haciendo o auto haciendo un spoiler, porque todo lo que vamos a ver hoy día es parte de mi borrador, digamos, que tengo aquí en mi mano, de un video que estoy preparando, del tercer video sobre temas de apologética, que esperaba lanzarlo en estos días, pero me he retrasado y espero, Dios mediante, de aquí al fin de semana ya poder tener las primeras grabaciones y empezar todo el tema de la edición. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un adelanto y bueno, voy a compartirlo con ustedes. Obviamente en el video colocaré algunas otras cosas más, pero básicamente va a estar centrado en lo que vamos a estar hablando en esta tarde. El argumento moral. Para eso vamos a partir con un texto de la palabra del Señor en Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 16. Lo mismo que la semana pasada tomamos también de este argumento del apóstol Pablo, el argumento cosmológico, lo tomamos también de ahí, de cómo todos vemos alrededor, de cómo la naturaleza grita por todos lados, le sale por los poros que hay un creador detrás. Ahora en Romanos, pero en el capítulo 2, versículo 14 al 16, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia da testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Estas palabras que a veces pasan tan inadvertidamente, porque a veces las leemos o hacemos aplicaciones para diferentes estudios, ¿no? Predicaciones, estudios que hemos escuchado, pero hoy día nos vamos a detener en las profundidades de lo que está diciendo el apóstol. Nos va a hablar de la moral, aunque no lo dice ahí exactamente con esas palabras, pero nos vamos a dar cuenta que nos está hablando de eso. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Un poquito de historia sobre este argumento, de dónde salió este argumento. Es cierto que Pablo lo está mencionando acá, pero la verdad es que el verdadero formulador de este argumento, llamado el argumento moral, es un señor de nombre Immanuel Kant, otras versiones dice Emanuel o Immanuel Kant. Este hombre vivió por ahí por el 1700 y fracción hasta principios del 1800.
Y fue un profesor destacado de lógica y también de metafísica de una universidad de Königsberg, de Prusia Oriental. ¿Dónde está Prusia? Dirá usted. Bueno, ya no está Prusia. Prusia es lo que conocemos nosotros actualmente como Polonia, una porción también de Rusia y Alemania Oriental, ¿no? Lo que era la RDA, que con la caída del muro, bueno, ahí ya desapareció. Entonces, ahí está más o menos ubicado este país en aquella época, ¿no? Lo interesante de Immanuel Kant es que él rechazó otros argumentos de la existencia de Dios, como los que vimos la semana pasada, ¿no? Del argumento cosmológico y también del diseño inteligente. Y sin embargo, él creía que el argumento moral era necesario por una necesidad realmente práctica. Este hombre, Kant, creía en el bien mayor o el mayor bien. Muchas veces ocupamos esa palabra, ¿no? ¿Cuál es el bien mayor? Bueno, él creía en el bien mayor y que esto se materializaba, o mejor dicho, se realizaba, y para que esto realmente se materializara, él decía, se necesitan dos cosas. Y esas dos cosas, una de ellas es Dios y la segunda es la eternidad. Vamos a ir viendo ahí un poco de eso. Todos sabemos, hermanos, qué es hacer el bien. Y la verdad es que cuando hacemos el bien, experimentamos la felicidad. Vienen de la mano. Hacemos el bien y nos sentimos bien. Hay felicidad en todo eso. Por lo tanto, para ser bueno de la manera que sabemos que debemos serlo, va a requerir que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser realmente y plenamente felices. La palabra del Señor constantemente nos anima a eso. A ser felices de la manera en que Dios nos propone. Este hombre creó una frase que es muy conocida, que es el imperativo categórico, se llama, ¿no? Que es para ayudarnos a comprender la moral y la ley moral. Hay varias personas importantes que tomaron el argumento de Kant y lo hicieron, digamos, masivo. Entre ellos, uno muy conocido, C.S. Lewis. No sé si usted lo ubican. C.S. Lewis escribió las Crónicas de Narnia, ¿no? Para quienes han tenido la oportunidad de leer esos libros. Hay una película de niños, se llama Las Crónicas de Narnia. Él era ateo. Él se declaraba ateo. Pero gracias a sus amigos, entre ellos Tolkien, con el que usted, no sé si habrán visto El Señor de los Anillos, por ejemplo, el escritor del Señor de los Anillos, era un hombre que creía en Dios. Y él junto a otro convencieron a Luis para que se convirtiera al cristianismo. Y Luis fue quien realmente popularizó el argumento moral del que vamos a hablar esta tarde. Él escribió varios libros, ¿no? No solamente las Crónicas de Narnia, él después escribió varios libros referentes al cristianismo. Y en uno de sus libros, que lleva por título Mero Cristianismo, y bueno, mero no es bien mexicano, ¿no? Mero macho, mero cristianismo. Bueno, hay otros títulos, ¿no? Como Ser Cristiano, pero me gustó ese. Y de hecho, esa es la copia que tengo yo, digamos, aquí en casa, mero cristianismo. Ahí, Luis realmente fue capaz de forjar las palabras de una manera muy poderosa para que podamos comprender cuán significativo es el argumento moral. En este libro, que lleva por título Mero Cristianismo, es una recopilación de varios discursos que él fue dando en un programa de radio y que finalmente fueron, bueno, por capítulos y formaron, digamos, este libro. En una porción de este libro, voy a citar una porción de este libro, específicamente en la página 12, si alguno de ustedes lo tienen. Bueno, ustedes en España, la mayoría de ustedes están en España, ¿no? Los que están en España tienen la oportunidad de ir a una librería y probablemente lo van a encontrar porque las librerías de España tienen prácticamente todos los libros, ¿no? O los libros que uno anda buscando. Y acá es un poco más difícil en Sudamérica encontrarlo, pero se puede encontrar en forma digital. Yo lo tengo en digital, se puede adquirir en Amazon.
Y es un libro muy interesante, muy interesante. Y él menciona en ese libro, específicamente en la página 12, que se descubre más acerca de Dios a través de la ley moral que a través del universo general. Del mismo modo que se descubre más acerca de un hombre escuchando su conversación que mirando la casa que ha construido. Un poco, ¿no? Queriendo decir esto del argumento cosmológico, del otro que vimos la semana pasada, como está bien, son buenos argumentos, pero si escuchamos a Dios es mejor, dice. No, ese es un poco parafraseando lo que dice Luis. El argumento moral es un argumento poderoso. Muchos de nosotros, si no todos nosotros, sentiremos esta ley moral innata en acción. Innata. Digo muchos de nosotros porque también se ha estudiado de que hay ciertas personas, digamos, que son los sociópatas, que pareciera que tuvieran todo el aspecto moral cortado, digamos, ¿no? El sentido de la conciencia no la tienen, digamos, y a ellos les da lo mismo abrazar a su madre como también descuartizarla, por las dos cosas se sienten felices, digamos. Entonces, solamente en este caso a ellos los dejaré a un lado, digamos. Pero la gran mayoría, el 99.9% de los seres humanos, sentimos esta ley moral innata en nosotros. Pero hay objeciones a ella. Y quiero ver también algunas objeciones para que las pensemos, porque estas cosas son las que vemos día a día en nuestro alrededor, con nosotros. Están a nuestro alrededor. Y esto es muy importante porque nosotros siendo cristianos, cuando conversamos con personas que son escépticas, algunas ateos, algunas que están entre ahí en el vaivén, que creen pero no creen, algunos que están muy cercanos a la televisión y que le creen mucho a los comentaristas de la televisión o algún otro tipo de personaje y que están con muchas dudas, nosotros tenemos que dar respuestas, como dice el apóstol Pedro. Tenemos que dar respuestas adecuadas de lo que creemos y en quién creemos. Y estas personas tienen muchas objeciones al tema moral y vamos a ver algunas que probablemente usted también está viviendo y que podemos estar viviendo también nosotros en estas latitudes. Una de ellas, si no menos importante, es la cultura. Algunos dicen que la moralidad está determinada por la cultura. Por ejemplo, su moral está establecida por el entorno donde usted vive. Ciertamente hay algo de verdad en esto, pero la moral objetiva no está determinada por nuestra cultura. Es cierto que la cultura puede influenciarnos y a menudo estamos influenciados por ella, pero esto no determina la moral objetiva que vamos a ver también esta tarde. Todos nosotros vivimos en países distintos, ¿no? Aquí hay hermanos que están de Colombia, hay hermanos que están en México, hay hermanos que están en España, hay hermanos que están, no sé si en Brasil o ahí en Portugal, aquí estamos en Chile y en diferentes lugares y cada uno de nosotros tiene su propia cultura. Pero no porque tengamos nuestras propias culturas en los lugares donde estamos, nuestras morales debieran ser distintas. Existe una moral objetiva y la vamos a ver. Otros dicen, mira, no, en realidad la moral está determinada por la crianza. Bueno, un ejemplo sería los valores que se forman a una edad muy temprana, ¿no? ¿Por quiénes? Por nuestros padres, por los profesores y por los principales que influyen en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de aquellos que son pequeños, los amigos de los cuales la palabra del Señor nos advierte y una y otra vez, tener mucho cuidado con aquellos amigos, especialmente por los que andan en el mal camino. Nos encontramos exhortaciones en el libro de Salmos, en el libro de Proverbios.
Instruye al hijo desde pequeño. Entonces algunos dicen, no, mira, la crianza es la que finalmente es la guía moral para los hijos. Bueno, efectivamente, podemos ver que los padres y otros juegan un papel en la formación de un niño, en la formación de pensar. Nosotros mismos, nuestros padres nos han ayudado mucho en eso. Pero, pero, eso no significa que su cultura, hermano, o mi cultura, o sus padres, sean los que crean la moralidad definitiva en cada uno de nosotros. Otros por ahí dicen, no, la educación. La educación es la que finalmente determina la moral de todos los hombres. Es decir, usted al estar informado, porque esa es la educación, usted se educa, se está informando y van a venir consecuencias en las acciones de las personas. Va a desarrollar lo que se llama la ética personal. Es cierto que por la observación y por aprender llegamos a ciertas conclusiones sobre lo que es el bien y lo que es el mal. Sin embargo, nuevamente, también es cierto que la moral no está determinada en última instancia por nuestra educación. No es por algo que creamos. La moral no es algo que se forma a través de nuestras observaciones. Es algo mucho más grande que eso. Algunos dicen, no, hay que ir a un buen colegio. No, hay que ir a la universidad. Hay que sacar un título, hay que ser doctorado. De esa manera usted va a tener una mejor moral. Muy lejos de lo que vamos a ver. Y este último de las objeciones, wow, está muy de moda hoy en día y especialmente en mi país. La moral es relativa. Otros dicen que la moral está determinada por usted. O sea, aquí en esta plataforma vemos cuánto en este momento, vamos a 12 hermanos. Es decir, tenemos 12 morales distintas, porque cada uno de ustedes tiene su moral particular. O sea, es relativa. Depende de cada uno de los individuos. Estos que pregonan y enseñan que la moral es relativa, dicen que la moralidad es una preferencia, no es una ley. Y como la moral es una preferencia y no es una ley, entonces ahí encontramos todos estos movimientos que hoy día vemos en otros países, tanto en el suyo como en el mío. Movimientos LGTB, movimientos de la ideología de género, movimientos del aborto, etcétera, etcétera, porque la moral es relativa. Es una preferencia, no es una ley. Eso es lo que, hermanos, experimentamos en el mundo occidental y especialmente menciono a mi país, a Chile. En este último tiempo estamos invadidos de este relativismo moral. Todo se lleva a lo relativo. Darle muerte a un ser vivo que está en el vientre de una madre está bien, eso no está mal, eso está correcto. ¿Por qué debería estar mal si es mi derecho? Sin querer, entramos en estas conversaciones, ¿no? El tema del aborto, el tema de las ideologías, etcétera, etcétera. Porque es relativo. El relativismo ofrece un sistema moral para situaciones ideales. Pero tan pronto, hermanos, tan pronto esa misma persona es víctima de una injusticia, de inmediato vuelve a creer en los asuntos morales absolutos. Para algunas cosas sí, no hay problema, es relativo. Pero cuando sufre alguna injusticia esa persona, exige inmediatamente los absolutos morales. ¿Cómo es posible que me pase estas cosas a mí? Castigo para aquel que me ha hecho lo malo. ¿Va? ¿No era relativa la cosa? Pero todo esto que les estoy mencionando, que tiene que ver con esta moralidad bastante subjetiva, va en contraposición con la verdadera moral. La moral que es objetiva, esa que está construida desde nuestro nacimiento, esa que todos los hombres
de este mundo. Todo ser humano que ha nacido en este mundo, no importa el lugar alrededor de nuestro planeta, la traemos desde nuestro nacimiento. La verdad es que este asunto de moralidad se construye en el nacimiento. Aunque tengamos nuestras intuiciones o tengamos otra educación o padres más cultos o menos cultos que influyen sobre nosotros o amigos o no tenemos amigos o que nos guste la televisión o lo que hablan ciertas personas y que nos gusta su forma de vida, la verdad es que la moralidad última y la verdad y la moralidad objetiva está incorporada en cada uno de nosotros desde el nacimiento. Recordemos nuevamente lo que dijo Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen, ¿por qué? Por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Lo hacen por naturaleza. Lo traemos desde el nacimiento, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Pablo menciona en ese argumento de que los gentiles, aquellos que no eran de la nacionalidad judía, los judíos tenían la ley de Moisés, escuchaban la palabra de Dios cada día. Era un mandamiento que debían enseñarle a sus hijos de noche y de día, escribirlo en las puertas, escribirlo en sus casas, estar repasando constantemente la palabra del Señor para no olvidarla. Pero, ¿qué de los gentiles? De aquellos que no conocían nada. ¿O no le han puesto el caso ese siempre? ¿Y qué pasa con aquel que vive en el Himalaya, allá en la montaña, que nunca ha escuchado la palabra del Señor? Bueno, sorpresa, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando justamente de la ley moral. Aunque no con esas palabras en este versículo, nos está diciendo de que nosotros tenemos una ley escrita en nuestros corazones, en nuestras conciencias, que viene desde nuestra naturaleza, de nuestro corazón, porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y traemos, si podríamos llamarlo así, como el ADN, traemos ese ADN desde nuestro Creador. Aunque algunos le reniegan y aunque algunos dicen que no creen en Dios y que están lejos del Señor, y que todo esto es una charlatanería y que todo esto es un invento del hombre, todos y cada uno de los seres humanos traemos esto en nuestra vida. Vamos a ver 3 observaciones morales que pueden ayudarnos a entender el poder de la moralidad objetiva. Nos vamos a ocupar de la primera. La he titulado La justicia y la injusticia. Yo les mencioné que Lewis, ¿no? Que este escritor muy conocido, en el libro que tiene de nombre mexicano, Mero Cristianismo, escribiendo él en su libro, porque recuerden que les mencioné que él en sus comienzos era ateo, él escribiendo y mencionando como ateo el argumento que él daba, él decía lo siguiente: mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto, pero ¿cómo había llegado a esta idea de justo o injusto? Decía Luis. Un hombre no llama a una línea torcida a menos que tenga alguna idea de una línea recta. ¿Con qué comparaba este universo cuando lo llamaba injusto? Luis se preguntaba a sí mismo
cuando él era ateo y decía este argumento de que el universo era cruel e injusto y por eso Dios en realidad no existía, o si existía era un Dios injusto y cruel, bueno, dice, ¿de dónde saqué esa idea? Porque realmente para llamar a algo que está torcido, necesito conocer que primero esté no torcido, que esté recto. Esto de la justicia es muy interesante. Todos queremos justicia. Usted y yo queremos justicia. Esto también es otra de las frases que hoy día anda revoloteando en mi país. Todos quieren justicia. Todos queremos justicia. Pero que esta justicia esté dirigida para otros, sí. Porque cuando la justicia está dirigida para mí, hasta ahí no llegamos. Queremos que se rindan cuentas, siempre y cuando no seamos nosotros los que rindamos cuentas. Realmente, no sabríamos lo que es la injusticia, hermanos, a menos que tengamos un sentido de lo que es la justicia. Y el sentido de la justicia lo traemos todos desde el momento de nacer. No importa donde el ser humano viva, lo dije hace un momento, en todos los lugares del mundo, las personas tratan lo que es justo y lo que es injusto. Qué es justo y qué es injusto para ellos en el lugar donde viven. El segundo punto que quiero ver con ustedes es lo que es correcto y lo que es incorrecto. No, siempre hablamos, ¿no?, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Definitivamente, ninguno de nosotros sabríamos lo que es el mal a menos que tuviéramos un sentido de lo que es el bien. Y entramos justamente en esto de lo que es el mal y el bien. Hay quienes, hermanos, dicen que un conjunto de ideas morales puede ser mejor que otro. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. La gran mayoría de los que está conectado aquí está en España, ¿no? España es un país más desarrollado, tiene más tecnología, está en Europa, en el corazón mismo de Europa. Y por lo tanto podríamos sacar una pequeña conclusión de que al ser España un país más desarrollado, tiene un sistema moral mejor, por ejemplo, que el de Chile. Cuando hacemos esto, en realidad estamos midiendo a ambos países o a ambas sociedades por un estándar. Estamos diciendo que uno de ellos se ajusta a este estándar, en este caso España, más que otro, en este caso Chile. Pero el estándar que mide dos cosas es algo diferente de cualquiera de ellas. Para poder decir que España es más moral que Chile, es porque realmente tenemos otro estándar que es mucho más alto y podemos entonces compararlo y decir, por eso que este es mejor que otro. Lo correcto o lo incorrecto viene desde el momento en que nacemos. Tercero, la culpa y la inocencia. Hermanitos, no sabríamos lo que es la culpa si no tuviéramos un sentido de lo que es la inocencia. Dios escribió la ley moral en nuestros corazones y aprendimos que la ley moral está incorporada desde el nacimiento. Mire usted, si le mentimos a alguien, nos sentimos culpables frente a la persona engañada. Fíjese que nos sentimos culpables, dije recién, ¿frente a qué? A las personas. No nos sentimos culpables frente a objetos. Sería difícil de entender si usted va pasando por su comedor ahí, por su living, y le pega una patada a una silla
y usted se va a su cuarto y se siente culpable de haberle pegado una patada a la silla. Eso no sucede. Nos sentimos culpables frente a personas, no frente a objetos. ¿Por qué? Porque traemos una ley dentro de nosotros que comprendemos que cuando violamos esa ley establecida por alguien, no por algo, esa ley fue establecida por alguien, no por algo, nos sentimos culpables frente a ese alguien. Algo que traemos lo más profundo de nuestro corazón. No es precisamente lo que dijo el apóstol Pedro en su primera predicación y que está relatada en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando se levantó entre los 11, ¿se acuerdan? Y entre los 12, ¿no? Los otros 11 estaban ahí. Él se levanta y empieza a predicar la primera predicación del Evangelio y habla de que habían dado muerte al Cristo, al Señor, al Hijo de Dios y que debían arrepentirse, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, se bautizaron 3.000. En ese momento Pedro dijo lo siguiente: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué pasó? Que al oír, se compungieron de corazón, se sintieron culpables y le dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Vamos a rebobinar un poco. Por atrás. ¿Qué culpa tenían ellos? Muchos de ellos habían llegado recién a Jerusalén. Venían de otros lugares, prosélitos, muchos que se habían hecho a la religión judía y muchos judíos que por las diferentes situaciones históricas que pasó Israel estaban viviendo en otros países, fuera. Esa es una de las más grandes fiestas israelitas, el Pentecostés. Llegaban millones a Jerusalén a adorar. Al menos querían una vez en la vida los que vivían afuera venir a estas grandes fiestas. Así que venían. 3.000 que estaban ahí. ¿Qué tenían que ver esos 3.000? Esos 3.000 estuvieron en ese día cuando entregaron al Señor a los romanos y que por manos inicuas le dieron muerte. Si había 1, 2 o 10 de esos, será mucho. Pero el resto, ¿qué pasó con el discurso de Pedro? Sintieron, hermanos, culpa. ¿Por qué sintieron culpa? Porque traemos desde nuestro nacimiento justamente esto, el sentido moral. Y se dieron cuenta que habían, no directamente, indirectamente muchos de ellos, se sentían culpables de que el Cristo hubiese muerto. ¿No es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos predican el Evangelio? Muchos podrán decir, ¿y en cuándo he pecado? Yo no he pecado, ¿por qué me tengo que arrepentir? Bueno, eso está acá dentro de lo que vimos antes, ¿no? De esa moralidad subjetiva, digamos, que se adapta a todo, digamos, que es como es de goma, se adapta a todo, entonces no importa dónde estén, su moralidad se adapta. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Pero el hombre honesto y sincero, cuando se le predica el Evangelio, reconoce efectivamente que en su vida ha pecado. ¿Y cómo sabe que ha pecado? Porque traemos algo desde nuestro nacimiento, que es esta moralidad objetiva. Nos damos cuenta que somos culpables. Déjeme hacerle algunas preguntas para que podamos ir pensando algunas cosas. ¿Cómo sabemos, hermanos, que el mundo está empeorando si no sabemos
qué es lo mejor. Para poder decir que las cosas están empeorando, primero tenemos que saber que cuáles son las cosas buenas. O por qué los hombres inventan excusas cuando tienen un mal comportamiento si no existe una ley moral. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos inventado alguna excusa cuando hacemos algo malo. Lo que podríamos llamar también mentimos, ¿no? Mentimos, tenemos alguna excusa. Si no existe una ley moral y nos sentimos, nos ponemos rojos frente a alguna situación, porque traemos eso desde nuestro nacimiento. Por otro lado, ¿por qué sentimos en cosas muy simples? ¿Por qué sentimos la necesidad de disculparnos a menos que tengamos un sentido de lo que es correcto? Oh, discúlpeme usted, ¿ah? Cuando estamos en el supermercado y pasan con el carro delante de nosotros, perdón, discúlpeme. ¿Por qué nos disculpamos? Porque tenemos un sentido de lo que es correcto. Y muchos de aquellos que dicen que no creen en el Señor y que no creen en estas cosas, se andan disculpando por la vida. ¿Cómo si nada? ¿Y cómo? En un libro muy interesante, que también se los recomiendo, que se lleva por título Apologética, de Geisler y de Brooks, me parece que está en el español también, ese libro me pareció verlo ahí, dice lo siguiente, y lo voy a mencionar textualmente. Las leyes morales no describen lo que es, prescriben lo que debe ser. Las leyes morales nos dicen, en cambio, lo que los hombres deben hacer, háganlo o no. Así que todo deber moral procede de más allá del universo natural. Es lo que traemos desde niños, ¿no? No se puede explicar, dicen, con nada de lo que sucede en el universo, ni se puede reducir a lo que hacen los hombres en el universo. Trasciende el orden natural y requiere una causa trascendente. Para parafrasear lo que ellos acaban de decir, es que todo esto, hacer lo bueno, hacer lo que es correcto, trasciende a nosotros. Es algo que viene mucho más allá de lo que nosotros somos. Concluyendo, la moral tiene carácter universal. Se aplica a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. Es objetiva, porque el bien y el mal existen, independiente de cuáles sean las creencias de las personas. El bien y el mal existen. No importa dónde viva la gente, tendrán un concepto del bien y del mal. Finalmente, la ley moral tiene autoridad. Todos estamos obligados a obedecerla. Discúlpeme, perdóneme, pasa adelante. Con razón el apóstol Pablo, y lo leeré por tercera vez, dijo en Romano que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. El profeta Jeremías también en el capítulo 31, versículo 33 decía lo siguiente: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley, ¿dónde? Dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay un momento en la historia,
relatada en 1 Samuel capítulo 24, versículo 5, donde aconteció que David, ¿se acuerdan ustedes? Cortó la orilla del manto de Saúl. Dice que aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía. ¿Por qué le remordía? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y había alguna ley que decía expresamente, no se debe cortar la punta del manto de Saúl. Oh, había fallado. No, le remordía la conciencia, porque la ley moral que tiene David y cada uno de nosotros le dijo, es malo lo que hiciste, es malo lo que acabas de hacer, es incorrecto. Esa es la razón de por qué la conciencia de David la remordía. Todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva, todos. Las leyes morales suponen un legislador de ellas. Por lo tanto, debe haber un supremo legislador de la ley moral. Ese legislador es Dios. Que el Señor les bendiga.